el día de hoy sobre la materia de bases de datos distribuidas. Recordando que estamos viendo la unidad 3 referente a la optimización de desarrollo de consultas o ejecución a través de un ambiente distribuido. Bien, me voy a permitir compartir la pantalla para retomar los temas que hemos estado viendo a lo largo de la semana pasada. Bien, me confirman si están viendo la diapositiva, jóvenes, en PowerPoint. Sí, sí, están viendo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces habíamos visto que dentro de las consideraciones que debemos establecer para que el procesamiento de una consulta ya en un enfoque distribuido llegue a un tiempo práctico, debemos de considerar que es muy diferente a cómo se desarrolla en un ambiente centralizado. Bien, para esto, haciendo un breve resumen, dentro de los conceptos que estuvimos viendo en la primera unidad acerca de los problemas que tienen los sistemas distribuidos en cuanto a al procesamiento, pues se tienen problemas precisamente para poder ejecutar estas consultas que los estamos viendo precisamente allá a más detalle, también para propagar las actualizaciones originadas por transacciones. Y bueno, como parte de esto, ustedes recordarán, sobre todo en los temas de taller, que necesitamos garantizar un adecuado manejo de la concurrencia para que al haber varios recursos participando sobre las mismas filas que deben ser recuperadas y actualizadas, pues ahora esto se vuelve más complejo al tener consultas en paralelo que podrían estar participando a través de diferentes servidores. Y obviamente los catálogos, que son las características de los esquemas ya a nivel local, pues se complica también. Haciendo un breve recordatorio de lo que es el lenguaje estructurado de consulta, pues esto obviamente tiene una historia, ¿no? El antecedente fue SQL 76. Después, en el año 86, se estableció el primer estándar para SQL. De ahí se generó uno nuevo en el 89. Y el más actualmente utilizado en las plataformas es el 92. Sin embargo, salió una nueva actualización, si no me recuerdo, en el año 96-98, que es el que está vigente. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, realmente ya a la fecha esto no se ha modificado en base a las instrucciones que hemos venido viendo. Bien, aquí de lo más importante, y es lo que deben de tener presentes, jóvenes, que el soporte principal, y ya lo hemos dicho en diferentes materias, que puede ofrecer un gestor de base de datos, en este caso para soportar el modelo relacional o modelo basado en tablas, es que nos permite precisamente desarrollar consultas, que no es otra cosa más que poder relacionar la información a un nivel tal que esa información se transforma muchas veces en conocimiento de los eventos que han ocurrido en la empresa. Y por otro lado, el manejo de transacciones nos permite garantizar que la información siempre va a estar correcta, ya que no se va a permitir ninguna violación a la integridad. Por lo tanto, el problema ahora en el procesamiento de consultas es que en un ambiente distribuido comprende ya datos de varias localidades. Por lo tanto, la consulta puede ser dividida en varias subconsultas, pero como procesos, no como una consulta interna. Por lo tanto, se va a poder llevar a cabo en paralelo
en distintas localidades de su ejecución. Y esto va a permitir diferentes alternativas de cómo los servidores que están participando utilizarían estrategias para desarrollar este procesamiento y poder lograr una intersección de los resultados. Aquí uno de los principales problemas es que en un sistema distribuido no se comparte la memoria principal, ya que las estrategias de intersección en procesadores paralelos se pueden aplicar directamente a los sistemas distribuidos. En los casos, además, en que tenemos copias, es decir, que hay copias, el sistema puede hacer que la consulta pueda en un momento dado trasladarse a las localidades más ligeras de carga. Es decir, como se están coordinando entre ellas, en un momento dado una estrategia de solución para que la consulta se ejecute más rápida es pasarle a los servidores que tienen menos carga el procesamiento de esta y utilicen sus copias. Por lo tanto, en el caso de los sistemas centralizados, el criterio principal para determinar una estrategia específica donde la consulta tarde menos es calculando el número de accesos a discos. Es decir, esta estrategia no es otra cosa más que una fórmula que traen los algoritmos que les permiten evaluar cómo la consulta puede ser desarrollada rápidamente dependiendo de las condiciones que tengan las tablas que se van a intersectar. Pero en un ambiente distribuido, además de esto, es preciso tener en cuenta otros factores, como ¿cuáles? Pues lo que se va a tardar la información en transferirse a través de la red y el beneficio potencial que en un momento dado varias localidades procesaran en paralelo partes de la consulta, ya que obviamente cada quien desarrollará su parte, pero tendrá que ser enviada hacia el servidor donde se requiere que esta información se muestre. Entonces, estos conceptos, si se dan cuenta, hacen una gran diferencia, ¿no? No se comparte memoria principal, sin embargo, en un ambiente distribuido, al tener más recursos, se pueden mandar el procesamiento en paralelo de esas consultas hacia los servidores que tienen menos cargas, utilizando precisamente las copias. Pero por otro lado, ya de manera local, es decir, cuando estamos hablando de un servidor centralizado en sus datos, pues aquí lo más importante es saber cómo va a poder desarrollar esa consulta a través de, ¿qué? Pues de las diferentes alternativas que tienen para poder intersectar esas tablas. Entonces, en este punto vamos a retomar lo que ya habíamos visto la semana pasada como un breve ejemplo. ¿Me confirman, jóvenes, ahora que estamos entrando a la interfase de Workbench, de MySQL? ¿Sí me confirman si la están viendo? Sí. Bueno, entonces la semana pasada habíamos hablado de que en un momento determinado, pues es importante saber cómo podemos optimizar ciertas situaciones dentro de obtener beneficio de que las consultas se ejecuten de manera más rápida. Entonces, habíamos hablado de la base de datos Norwin, que es una base de datos que al menos los grupos de taller y de fundamentos han conocido a lo largo de varios ejercicios. Y habíamos hablado de que en un momento determinado tenemos una consulta correlacionada, que es una subconsulta que obtiene valores dinámicos haciendo referencias a columnas que son mostradas en la consulta principal y utilizamos el spline. Esto nos da precisamente un costo de procesamiento y retomando precisamente la teoría que estamos viendo, ¿no? Aquí, este costo de procesamiento que el gestor de base de datos obviamente determinó cómo hacer esta subconsulta,
y que le está costando aquí ya 222.64. La semana pasada creo que andaba en 221.74. Ahorita ya cambiaron ciertas condiciones y bueno, ya le está costando 222.64. Este costo de procesamiento en un momento dado lo podemos mejorar o empeorar, obviamente, dependiendo de reconstruir la misma lógica de otra forma, ¿no? Y habíamos mencionado que para este ejemplo en especial, nosotros podíamos tener una vista donde, aquí estamos viendo el código, donde determinemos el doble del producto con menor precio en la misma orden para poder mostrar otra vez los que valgan en su precio unitario más del doble. Y bueno, una vez construida esta vista, utilizamos ahora esta sintaxis. Esta otra sintaxis ya, en lugar de ser una subconsulta dentro de otra consulta, ahora es un inner join, es decir, es una intersección de tablas, pero la tabla que se está intersectando es una vista donde tenemos los productos que valen doble con respecto al menor precio y se intersectan con la tabla principal, detalle de orden. Y al ejecutar esta nueva sintaxis, nos damos cuenta que se incrementó de manera exponencial el tiempo, ¿no?, de ejecución. Bien, es en este punto donde vamos a retomar ahora para que antes de seguir viendo los criterios elementales para que, como vimos en este ejemplo, los costos se puedan reducir, ya sea de esta manera o de otra forma, en otra sintaxis, siempre es dejar la sintaxis que va a tardar menos, ¿no? Bueno, para esto, como ya me hemos mencionado, aquí va a depender de cómo se desarrolle una estrategia de acceso, es decir, cómo el gestor de base de datos va a evaluar este procesamiento. Ya habíamos hablado de lo siguiente. Las estrategias de acceso es la forma en que tienen los gestores para hacer las intersecciones de tablas. Bien, en un momento determinado es interesante saber que esta forma de cálculo nos permite modificar un parámetro, que es poner precisamente dentro del motor que se evalúen todas las estrategias de acceso o solamente algunas. Es decir, parte de lo que hace el gestor es evaluar los posibles caminos que puede desarrollar a través de las intersecciones que tiene que hacer o de los ordenamientos o de los group bys, etc. Bien, para esto lo desarrolla de la siguiente manera, ¿sí? Cuando hablamos de métodos de ejecución de joins, pues puede hacerlo de diferentes formas. Unir un ciclo anidado, que ya lo explicamos la semana pasada, hacer una unión por mezcla, que es hacer sorteo de las tablas que se van a intersectar, o separar una tabla, mandarla a memoria y tomarla como base para unirla con la segunda tabla. Bien, en cualquiera de los casos, esta comparación de estrategias, que son principios de optimización para poder establecer cuál es la alternativa más conveniente, pues tiene que analizar las diferentes combinaciones que se pueden llevar entre las tablas que se van a intersectar, es decir, tomar una siempre como base y por lo tanto tendría la alternativa A, tabla A primero para con B, o al revés, primero tomar como base la tabla B para unirla con A. Y bueno, estas son las posibles rutas. En caso de tener ya más tablas, se va de manera exponencial. Y aquí, este procesamiento
Es una simple fórmula, donde lo que evalúa es cuántas veces tiene que ir al disco y además cuántos renglones tiene que procesar por desarrollar esa sintaxis. Y eso lo multiplica por W. W es un factor que tiene que ver con la capacidad de procesamiento. Entonces, este factor W va a ser diferente dependiendo del tipo de servidor que tengamos. El HP Compact 5500 tendrá un factor W que será muy diferente, por ejemplo, a una VAX 9000, etcétera. Entonces, los fabricantes por aquí tienen un estándar donde finalmente ellos tienen un valor que indica la capacidad de procesamiento que tiene ese equipo. Y bueno, esto lo podríamos ver a un nivel de detalle de la siguiente manera. Bien, aquí tenemos un esquema de base de datos relacional, pero visto de una forma diferente. Lo normal es que veamos intersección de tablas. Bueno, jóvenes, aquí lo único que estamos variando es que los nombres de las tablas son los encabezados de las columnas, es decir, tengo una tabla que se llama CalType, otra tabla que se llama CusCall, otra tabla que se llama Customer, otra que se llama Orders, otra que se llama Items, Stock, Catalog, Manufact y Delivery. Y una que se llama también Estados. Bien, y todas las nombres que están sombreados en gris de las columnas dentro de los rectangulitos que están obviamente delineados son nombres de columnas. Los nombres de las tablas están arriba y no están dentro de un delineamiento, ¿no? Entonces, todos los que están dentro de hileras delineadas son columnas y los que están marcados en grises son columnas índices. Dentro de esas columnas índices que están en grises, hay remarcadas en negrita, es decir, resalta que están remarcadas doblemente en negro. ¿Y eso qué significa? Que esas que están marcadas en negro que resalta conforman la llave primaria de la tabla. Entonces, en la tabla CallType, la columna CallCode es su llave primaria. En la tabla CusCall, la llave primaria es la combinación de la columna CustomerNum más CalDepTime. Y hay una columna que se llama CallCode, pero ese es un índice normal, no es parte de la llave primaria. Igual en la tabla cliente, su llave primaria es CustomerNum y aparte tiene una columna llamada estado y esa es un índice alterno. Y así sucesivamente, de tal manera que las columnas se intersectan para poderse relacionar. Es decir, yo puedo relacionar la tabla Customer con la tabla CusCal a través de la columna CustomerNum. Por lo tanto, CustomerNum como llave primaria en Customer será también una llave primaria en la columna CustomerCall. Y en la tabla Orders, pues aquí tenemos OrderNum. También tenemos que se puede intersectar con la tabla Customer a través de la columna CustomerNum. Aquí no es índice. Y así sucesivamente. Entonces, están acomodadas las columnas de tal manera que las que se llaman igual están al mismo nivel, aunque estén en tablas diferentes. Y eso nos permite ver cómo se intersectan las tablas. Esta es otra forma de representar los esquemas, sobre todo que utilizan los libros de administración de base de datos. Y una vez entendido este esquema, para determinar un costo, en base a la fórmula que ya vimos, pues tenemos que determinar el número de renglones esperados que pasan el filtro, recordando que un filtro es una igualdad o un operador relacional, dependiendo de la situación que se vaya a aplicar. Siempre aplicamos una igualdad para poder intersectar dos tablas. Y entonces,
lo que hacen los gestores es determinar cuántos renglones van a pasar ese filtro. Entonces, cuando ustedes tengan aquí que una columna índice se evalúa contra cualquier valor literal o contra una variable de programa, o preguntando si es nulo, en teoría pasaría como filtro 1 entre el número de renglones de distintos por índice. Cuando se compara una columna índice de una tabla contra otra tabla, pasaría 1 contra el número de distintos por índices. Y así sucesivamente, dependiendo del filtro, puedes pasar una décima parte, una tercera parte, una quinta parte de la tabla. Y bueno, habrá a otras condiciones. Si existe un subquery, entonces se va a tomar un determinado valor para los renglones que pasaría. Obviamente, si se comparan dos expresiones diferentes, etc. Y veamos aquí, para que ustedes tengan una idea cómo el gestor calcula estos costos que estamos viendo en los monitores, pues tenemos, él debe saber las condiciones, ¿no? La primera condición que debe saber, bueno, es cuál es la capacidad de procesamiento que tiene su servidor. Y aquí hablamos de una capacidad de procesamiento de 0.03. Esto siempre va a ser una constante en la fórmula. Pero también necesita saber cuántos renglones tiene en ese momento la tabla que se va a intersectar. Entonces, la tabla Customer va a partir de 50 renglones y la tabla Order tiene 100 renglones. Otra de las cosas que necesita saber es cuál es el tamaño de la página del sistema operativo. Y recordando un poco de otras materias, no se llevan ustedes sistemas operativos, el tamaño de página es precisamente la unidad de entrada y salida para poder acceder a discos. Es decir, los bytes que quepan en la página es lo que vamos a poder trasladar desde un dispositivo físico hacia memoria principal. Entonces aquí vamos a determinar que nuestro tamaño de página es de 2 kilobytes, que es el estándar de hace muchos años de Linux, y que su longitud obviamente, ¿cuánto va a caber en esos 2 kilobytes? Pues tendría que saber el manejador cuál es la longitud de los registros, tanto de la tabla órdenes como de la tabla clientes. Y aquí, para que este ejemplo sea fácil de entender, vamos a suponer que las dos tablas, tanto customer como orders, ambas tienen la misma longitud de 64 bytes como su longitud de registro. Todo esto para facilitar operaciones. Entonces, del esquema anterior, si él necesita desarrollar esta sintaxis, ¿cómo va a determinar el costo de procesamiento? Es decir, antes de que ejecute la operación, ¿cómo podría saber qué le conviene hacer para poder efectuar rápido ese join? Pues como estamos asumiendo que se van a traer todas las columnas, estamos asumiendo que toda la fila va a ser trasladada desde dispositivo físico a memoria principal, de las dos tablas Customer y Orders que tienen la misma longitud, y donde obviamente hay una condición base de intersección, donde Customer Room, a través de la columna Customer, en este caso se intersecta con la columna Customer Room de Orders. Pero aquí tenemos una pequeña característica, ¿no? En el caso de Customer Room, aparentemente en la tabla Orders no es índice. Vamos a comprobarlo en el esquema. Entonces, en la tabla Orders, Customer Num no es índice. Y en la tabla Customer Num sí es índice. Entonces, ya de entrada, aquí, dependiendo ya de la experiencia, podemos hacer una separación. Siempre que la primer tabla a ser accesada tenga, en este caso, una llave primaria que nos permita dirigir de manera directa hacia la segunda tabla que se va a intersectar, pues es la solución preferente y más barata dentro de un gestor. Entonces, suponiendo que tengamos la combinación de primero
acceder customer para poder intersectar con orders, al ser la columna customer no índice, no nos conviene hacer un step-up join, tendría que ser al revés. Recorrer de manera secuencial orders y recuperando la columna customer num. Al ser customer num llave primaria en la tabla customer, sería la solución más barata. Pero bueno, eso es en base a la teoría. Y aquí hay un filtro adicional, es decir, independientemente que las tablas intersecten, nada más queremos saber los pedidos que sean después del día 31 de marzo de 2003. Y bueno, para poder entender cómo el gestor calcula el número de accesos, pues tendría que hacer la división de las filas que se pueden trasladar de almacenamiento principal a memoria principal. Entonces, asumiendo que ambas tablas tienen 64 bytes, quiere decir que en un momento dado, en una página, podría trasladar 32 filas, en dos páginas 64, en 3 96 y en 4 128. Pero como queremos ambas columnas de las dos tablas, estamos hablando que ya cuando se haga un primer join, el resultado de 100 joins necesitará el doble, es decir, 128. Entonces aquí se reduce el número de filas a trabajar en memoria. Una página solamente permitiría ahora 16 filas, 232, 348 y 464 de ambas tablas recuperadas. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, el número de veces que tiene que ir al disco del manejador se le sumará la capacidad del procesador multiplicado por el número de filas a procesar, dependiendo de la condición del filtro de selectividad. Y eso se toma en base a esta tabla, ¿sí? Que es parte del algoritmo principal que debe tener el manejador. Y bueno, si hiciéramos esto, analizando los diferentes métodos que ya habíamos mencionado, ciclonidado, una intersección de tablas por mezcla que ordena las dos tablas, o a través de una separación, aquí nos da las fórmulas, ¿no?, de las condiciones que se están evaluando. Entonces, en el ciclo anidado, pues necesita 4 páginas inicialmente, es decir, necesitaría ir 4 veces a disco, lo va a multiplicar por el factor de procesamiento del servidor, se espera en teoría que pase la tercera parte de las 100 filas, por lo tanto, esta primera operación le costaría 5. Después, como habíamos mencionado, conviene explorar de manera secuencial la tabla que no tiene llave primaria como parte de la condición de comparación, que es esta, ¿no? Entonces, al tomar como la primera tabla explorar orders, requeriría ir 2 veces a disco, más el factor de procesamiento, dependiendo de las condiciones del filtro, pasaría a la décima parte, en este caso de 33 filas, y le va a costar 2.1. Termina hacer la intersección explorando la segunda tabla, es decir, cuando ya tiene el valor de la columna customer num y la utiliza para acceder de manera directa a la segunda tabla, que es customer, estaría ahí 2 veces a disco por el factor del procesador, pasaría prácticamente en cada exploración 1 entre 50, porque va a recuperar solamente una fila, y esto le costaría 2.03. Y bueno, nos daría 11.03. Perdón, nos daría aquí esta operación, nos daría 9.13. Se utilizara la operación de mezcla de ordenar las dos filas, se hacen los sorteos, se hacen las exploraciones, y esta segunda estrategia nos daría 11.03. Y hablando de hacer una separación, es decir, mandar la primera tabla a memoria, que sería customer, nos daría 9.16. Analizando las 3 alternativas, nos damos cuenta que 9.13 es el valor más bajo, lo cual significa que esa es la estrategia que más le conviene al manejador para poder ejecutar esta sintaxis. Y por lo tanto, debería de seleccionarla para ejecutar
el join de esa manera. Y es lo que comentábamos, ya de manera lógica, habíamos determinado que un ciclo anidado es lo que tarda menos dependiendo de las condiciones que se presenten de la tabla, que en este caso siempre es explorar la primera tabla de manera secuencial y la segunda vía acceso directo. Bueno, jóvenes, esto en términos generales es lo que hace el gestor de base de datos para calcular cómo le conviene efectuar una sintaxis. Y es precisamente es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? O sea, esto no es otra cosa más que ya elementos que traen los manejadores de base de datos para determinar estas estrategias. No sé si hasta aquí alguien de ustedes tenga algún comentario sobre esto. No, profe. No, profesor. Como ustedes pueden darse cuenta, realmente ustedes no van a hacer esto, lo va a hacer el gestor. Pero lo que ustedes sí pueden hacer es, siempre y cuando obviamente sepan manejar las variables de configuración que permiten los gestores. Y eso obviamente son cursos más especializados de administración. Pero en base a mi experiencia, precisamente esto es lo que ustedes deben entender que hace el gestor para que les permita hacer lo siguiente. Ahora sí, me regreso un poco hacia en donde necesitamos. Bien. Bien, para empezar a jugar con esto, es decir, lograr una optimización adecuada, pues es obvio, primero hay que saber si dentro de los gestores que ustedes están utilizando, en el caso vamos a hablar específicamente de Informix, que es el que he manejado y configurado en su momento, pues permite que podamos, como una de las características, desarrollar consultas paralelas. Es decir, designar una consulta que le llaman de tipo PDQ. Con una variable de ambiente o con una sentencia SQL, las consultas, en este caso, como ya vimos, pueden hacer exploraciones de tablas, pueden hacer joins, pueden hacer sorteos, hay agrupaciones o puede haber inserts. Y entonces, si nosotros quisiéramos que nuestra plataforma, como ya vimos, ¿no? Hay que indicarle al gestor que en un momento dado le delegue a las localidades, llámese servidores que tienen menos cargas, que se dediquen a hacer este procesamiento para que colaboren en ese balanceo de carga, pues le tendríamos que activar una variable que se llama cdpdk priority para indicarle parámetros que le permitan desarrollar este procesamiento en paralelo de la consulta que se esté efectuando en alguna localidad que requiera, obviamente, recuperar información de diferentes servidores o diferentes localidades. Entonces, bueno, le vamos a dar una alta prioridad. Sí, primero para decirle que desarrolle en la medida en que determine que las consultas se puedan desarrollar en forma paralela para que la divida. Pero por otro lado, y vamos a regresarnos un poquito a esta figura, debemos recordar que dentro de los diseños que hemos estado viendo, aquí está. Voy a reducir un poco. Si ustedes recuerdan, hemos hablado siempre de un esquema conceptual global, que no es otra cosa más que
los diferentes modelos de las áreas de negocio de la empresa. Hasta ahorita en su proyecto, pues nada más tienen un modelo de negocio, ¿no? Le llaman nómina, le llaman contabilidad, etcétera. Pero realmente no es un esquema global, sino es un esquema global externo, pues de una parte de la empresa. Ya en un sistema de estos tipos, pues estamos integrando todos ellos, ¿no? Ahorita por el nivel de complejidad, pues no nos va a dar tiempo integrar esquemas de, por así, de todos los equipos que están participando. Sin embargo, es suficiente con saber que todos estos modelos se integran en uno solo. ¿Para qué? Pues para tener el total de las tablas que se van a administrar como una arquitectura de distribución. Lo que sí es importante es tener el esquema de localidades, que no es otra cosa más que, obviamente, la forma en que van a participar los recursos, que es algo parecido a esto, ¿no? Los diferentes servidores que van a participar, llámese localidades, cuál va a ser su función, ¿no? Cómo están conectados, si las copias que van a mantener están en una o en dos direcciones, y a lo mejor pudiera haber servidores que su única función sería disminuir la carga de trabajo de los servidores que están colaborando en la localidad A o en la localidad D, para que nada más tengan que atender precisamente las consultas que les están pidiendo otras localidades o los usuarios locales, o las transacciones que le están pidiendo otras localidades o servidores locales. Bueno, entonces, en cualquiera de los casos, pues nuestro esquema de localización ya nos dice cómo tenemos organizadas las tablas que se están participando. Por lo tanto, este esquema de localización nos arroja que en cada localidad pues va a haber un mantenimiento a cierto conjunto de tablas, que sería nuestro esquema local. Y obviamente ese esquema local es un esquema conceptual y tiene un almacenamiento físico de los dispositivos que están manteniendo esas tablas de una parte de toda la base de datos que se está distribuyendo. Igual, la segunda localidad tendrá su propio esquema conceptual de cómo están relacionadas esas tablas y tendrá su almacenamiento físico de cómo están siendo mantenidas. Bien, esto precisamente nos permite que si decidimos que haya procesamiento de consultas distribuidas, pues ya las activaremos con las variables o configuraciones especiales que tengan los servidores, como acabamos de ver ahorita, ¿no? Activar en CD que esto se ejecute de manera paralela. Para Informix sería CDP Priority. Cuando vimos la parte de SQL Server, si se dan cuenta, era suficiente nada más con hacer el file groups. Y cuando hacemos las recuperaciones, que sería el select, ahí sí tendremos que utilizar una función que permita hacer esa integración, ¿no? De los datos que están fragmentados en diferentes lugares. Y finalmente, al estar hablando de que cada uno de estos conjuntos de servidores locales que están administrando una parte de nuestras tablas, estamos hablando de estos. Estamos hablando de que cada uno de estos ya físicamente va a ejecutar una parte de una consulta global, ¿sí? Y igual esta otra localidad está ejecutando solamente una parte de una consulta global, donde dependiendo obviamente de esa parte que le corresponde, que es su esquema conceptual local, pues ahí sí lo más importante para cada uno de estos esquemas conceptuales locales es desarrollar la mejor estrategia de acceso, que es lo que acabamos de ver con los cálculos, ¿no? Para poder desarrollar estos cálculos ya cuando se van a procesar físicamente, lo que podemos hacer nosotros jóvenes es poner que el algoritmo de cálculo para las estrategias de acceso esté en alta o baja. ¿Qué significa alta o baja? Que calcule todas las alternativas o que solamente de las diferentes alternativas, como estamos viendo aquí,
Aquí estamos viendo tres alternativas que tiene, ¿no? ¿Cuáles son? Aplicar ciclo anidado, o aplicar el join a través de una mezcla, o aplicar el join a través de una separación. Entonces, podemos ponerlo en alta indicando que calcule los tres métodos, o ponerlo en baja, donde calcule solamente la estrategia más prometedora. ¿Cómo se da cuenta cuál es la estrategia más prometedora? Pues, como hace rato les comenté, ¿no? Por simple lógica. Si sabemos que la primer tabla tiene que ser explorada de manera secuencial, que en este caso es orders, y la segunda tiene la columna base de intersección como llave primaria, pues nos conviene aplicar ciclo anidado. Y entonces, al ver las condiciones que trae la tabla, que corresponden a estos filtros de cálculos, pues el manejador solamente aplicaría el cálculo de esto, lo confirma y lo ejecuta. ¿Sí me explico, jóvenes? Y es que aquí solamente estamos hablando de dos tablas, pero imagínense esto como la consulta de agrupación que hicimos para determinar el producto más vendido por región en la parte de taller, ¿no? Que uníamos como, si mal no recuerdo, uníamos como 9 tablas, 8 tablas. Entonces, unir 9, 8 tablas, todas las combinaciones posibles que teníamos para, más bien que tiene el gestor para hacer ese join, pues se va a tardar muchísimo en hacer el cálculo. Entonces, es cuando conviene ponerlo en baja. Cuando tenemos consultas demasiado complejas, es mejor poner que el algoritmo de cálculo de estrategias esté en baja y no en alto. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Sí, entonces son dos cosas. Primero, decirle al gestor que puede procesar en paralelo. Y después, decir en cada servidor que está participando en nuestro procesamiento en paralelo, que sería a través de este esquema, ir aquí a cada servidor ya de manera paralela, en el A y en el B, y decirle, tu algoritmo de cálculo de estrategias está en alta o está en baja. ¿Cuándo lo vamos a poner en baja, jóvenes? El algoritmo de cálculo de costos de consultas, ¿cuándo lo pondríamos en baja? A ver, Valeria, ¿está por ahí? Campos. Que se me hace que le vamos a poner falta porque... A ver, está por ahí Jacqueline Barragán. Sí, profesor. A ver, Jacqueline, ¿cuándo pondríamos el algoritmo de cálculo de costos de consultas en baja? ¿Qué entendió usted? ¿Alguna idea? No, profe. No. Bien. A ver, Samuel de Jesús Valdés. ¿Está por ahí? Dígame, profe. ¿Qué entendió el poner el algoritmo de cálculo de consultas en baja en un servidor? O sea, ¿cómo lo pondría? No, no, no. O lo que explicó, ¿qué es lo que entendí? ¿Qué es lo que usted entendió exactamente?
que se debe de aplicar en orden para poder utilizarlo, ¿no? No, bueno, no tanto en orden. A ver, vamos a ver si por ahí nos comenta algo Eduardo Martín, José Eduardo Martínez. Sí, profe. Sí. ¿Qué entendió poner el algoritmo de costeo en baja en un servidor? Obviamente que maneje bases de datos distribuidas. Pues más o menos me quedé con mi compañero o sea, con la idea de en orden, pero creo que no es así. Sí, a ver, miren, jóvenes, aquí regresándonos un poco a cómo indicamos la instrucción aquí de que procese en paralelo. Bueno, ya indicamos en un servidor que pueda procesar en paralelo, ¿no? Que es un parámetro de configuración. Como yo les decía, el gestor no va a hacer, ustedes no van a hacer los cálculos, lo va a hacer el gestor. Lo que sí tienen que hacer ustedes es la configuración adecuada. Entonces, bueno, ya vimos que podemos poner un servidor. Obviamente, para esto necesita un curso de administración específica para la plataforma. Pero va a ser una instrucción como esta, ¿no? De poner, aquí con esta instrucción estamos poniendo el servidor para que procese consultas en paralelo, es decir, consultas distribuidas. Entonces, un parámetro similar sería hacer un set cos igual, ¿dónde está igual? Aquí está, allow. Con este simple instrucción de configuración, obviamente en el lugar adecuado, en el caso de Informix, estoy poniendo que a partir de ese momento, cuando el servidor tenga que hacer un join, un group by, un order by, etcétera, etcétera, como tiene que calcular qué le conviene, a través de lo que hemos explicado, ¿no? De unas fórmulas y de las condiciones que traen las tablas, de cuántas filas traen, cuántas veces tiene que ir al disco, todo eso lo calcula ya en base a la estadística que tiene. Pues le vamos a dedicar que en lugar de, si tiene 3 métodos, que sería el ciclo anidado, el mezcla, la separación, pues nada más calcule uno, ¿no? ¿Cuál va a calcular? El más prometedor en base a las características que traiga las tablas que en ese momento tiene que procesar. Pero si yo lo pongo en hype, le estoy diciendo, calcula todas las condiciones, ¿sí? que se puedan llevar a cabo, ¿sí? Entonces va a calcular los 3 métodos. Y aquí el problema es que se va a tardar obviamente un poco más porque va a calcular todas las alternativas. Pero realmente cuando se tarda más, pues cuando las consultas que tiene que procesar son muy complejas. Entonces, aquí, en el caso de las consultas, cuando las consultas tengan muchas tablas que accesar, eso va a determinar el que se tarde bastante en hacer esos cálculos. Entonces vamos a suponer un promedio de las consultas que tengamos en los diferentes modelos. Entonces, algo sería como si tengo más de 6 tablas en promedio en las consultas, mejor lo pongo en baja. ¿Sí me explico? Obviamente que tendríamos que ver, cuando hablamos de eso, a un join como en este tipo. Aquí está, no más por dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo dice,
Aquí estamos hablando. Fíjense ustedes aquí cuántas tablas están interviniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este query, al tener que hacer un join de más de 6 tablas, si lo ponemos en alta, sí va a tardar un poquito en hacer esos cálculos de todas las posibles combinaciones que pueda hacer. Ahora sí me explico, jóvenes. ¿O no me explico? Entonces, mi función principal como administrador de base de datos es ver si en promedio las consultas o transacciones que se están llevando a cabo por el procesador local que está participando en una distribución son sintaxis de más de 6 tablas, mejor lo pongo en baja, que sería este parámetro. Sí, si no están accesando más de 6 tablas, pues sí lo puedo poner en alta. Bien, jóvenes. Entonces, razónenlo. Vamos a dejar la clase de día de hoy hasta ahí. Nos vemos mañana.